Evidentemente, el magistrado Monteagudo está en todo su derecho de presentar los pedidos que considere él sean necesarios y definitivamente el tribunal lo verá en el siguiente pleno que se convoque y se volverá a tomar una decisión. Y estamos conectados con quién, señora Magariño. Con Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro del Tribunal Constitucional. Gustavo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Gustavo, estamos en medio de todo esto y por si fuera poco, otra vez en el debate sobre el indulto a Alberto Fujimori. Y lamentablemente, es decir, este que debería ser un capítulo que marque de alguna manera el reencuentro entre peruanos, lo único que ha hecho es agitar y exacerbar la confrontación. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a eso? Porque el magistrado Manuel Monteagudo ha pedido anular el procedimiento que usó el Tribunal Constitucional para resolver que el indulto debía ejecutarse. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? ¿Qué va a pasar, Gustavo? Bueno, yo, como lo dije ya en otras oportunidades, a mí me parece lamentable el accionar del magistrado Monteagudo, porque ha quebrado algunas reglas institucionales que tenemos en este colegiado, que es tramitar los procedimientos internos previamente antes de tomar una decisión, y una vez que acordemos una decisión, salir a los medios a informar los acuerdos que hemos tomado. Entonces, me parece que allí hay una alteración a los procedimientos, repito, que hemos venido desarrollando. Y ciertamente en el tema del pedido, evidentemente el magistrado Monteagudo está en todo su derecho de presentar los pedidos que considere él sean necesarios y definitivamente el tribunal lo verá en el siguiente pleno que se convoque y se volverá a tomar una decisión. Yo considero que en el caso existe únicamente el voto del magistrado Monteagudo, ¿no? El resto del colegiado, incluyendo inclusive el magistrado Ochoa, que planteaba una alternativa distinta, son votos disidentes. Tan disidentes que el magistrado Monteagudo, tengo que develar el procedimiento interno lamentablemente, fue el ponente de este caso. El magistrado Monteagudo pidió que se anule el indulto. Ese voto, esa ponencia del magistrado Monteagudo fue derrotada porque ningún magistrado lo apoyó. Ningún magistrado lo apoyó y tuvo que entregar a la ponencia a un nuevo ponente que el pleno eligió, a la magistrada Luz Pacheco, que finalmente presentó la propuesta que fue aprobada por 4 magistrados. 4 magistrados que aprobaron la propuesta en el sentido de que no había ningún trámite pendiente y en vista de que la sentencia que declaraba la constitucionalidad del indulto aprobada por el anterior Tribunal Constitucional finalmente se mantenía vigente porque no había ningún procedimiento formal de anulación y por tanto el tribunal consideró que por una cuestión de mero trámite debía remitirse al juez de ejecución para que éste la ejecute técnicamente tomando en cuenta que estaba vigente. Ahora, lo que no se entiende, Gustavo, es por qué, si la decisión es una decisión con tanta trascendencia y que va a tener inevitablemente consecuencias que eran absolutamente previsibles. Exitosa. No se hace una sesión con todos los miembros y se realiza un pleno con todas las de la ley. Es decir, no que cumpla simplemente con los procedimientos administrativos, sino tenga la mayor legitimidad que sea posible, con sus 6 miembros presentes. La mayor legitimidad lo que van a hacer, ¿no? La mayor legitimidad precisamente ha sido que la decisión se acordó con todo el pleno, con los 6 magistrados que estamos en funciones. En el debate se acordó aprobar la ponencia de la magistrada Pacheco, 4 magistrados votamos a favor y esa ponencia es la que se ha ejecutado. El señor Monteagudo lo que está cuestionando técnicamente son algunos argumentos, algunos fundamentos, etcétera. Es como su fundamento de voto, ¿no? En esa primera ponencia, que era de mero trámite, el señor Monteagudo hizo un voto singular de más de 50 páginas, él es el único que se pronunció sobre el fondo y nadie se lo cuestionó, sino fue una cuestión finalmente de respeto y de mutuo entendimiento, simplemente se consideró pues que él podía hacer el fundamento que considere oportuno, pero en este caso tomando ya una decisión, habiendo tomado 4 magistrados una decisión, simplemente es un acto de mero trámite, es un acto de mera ejecución. A mí me parece lamentable el desconocimiento de la normatividad, porque no solamente el reglamento,
y básicamente normatividad y hecho de trascendencia, como tú dices, pero que inclusive no tiene nada que ver porque ya hay una cuestión decidida. Solamente te voy a poner como algún antecedente. No sé si tú recuerdas el caso de la ley de la interpretación auténtica, que se aprobó en los años 90 para permitir que se reelija precisamente al ingeniero Fujimori por una tercera oportunidad. Debemos todos recordar ese caso. Ese caso fue cuestionado a través de un proceso de amparo por el decano entonces del Colegio de Abogados, el señor Vladimir Paz de la Barra. Finalmente, en ese caso, 4 magistrados se abstuvieron de votar, que fueron Acosta, Nuyen, Díaz Valverde y García Marcelo, y solo 3 magistrados votaron declarando inconstitucional e inaplicable la ley para el caso Fujimori, ¿no? Que fueron Aguirre Roca, Reboredo Marzano y Rey Terry, 3. Cuando después plantea un recurso de aclaración Paz de la Barra, le envía al presidente Nuyen. ¿Y qué hace el presidente Nuyen? ¿Convoca al pleno? No convoca al pleno. Solo le derivó a los 3 magistrados que votaron a favor, a los 3. Y los 3 resolvieron la aclaración, porque ellos eran los que habían resuelto. Claro, los demócratas pero dirán Gustavo, que como es contra Fujimori, ahí sí es válido. Pero lo que dice, ahí sí es válido. Claro, pero lo que dice Monteagudo es que la decisión de decir ya se aplica el indulto y se llama la atención al juez que no ha querido aplicarlo, la votan 3 y uno de los votantes, dice Monteagudo, es Gustavo Gutiérrez. Porque ya la Tixe. habíamos votado. Claro, pero Gustavo Sí, pero Gutiérrez no Tixe dice ha participado en el proceso a favor del indulto a Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No debía inhibirse Gustavo Gutiérrez? Ese es otro punto. Ya te aclaré el primer punto, que esta recurso de aclaración o reposición tenía que resolverlo los magistrados que votaron a favor, y votaron 4 magistrados. Lo que ha hecho el magistrado Domínguez no es votar en contra. Lo que ha hecho el magistrado Domínguez es decir que se le llame la atención al juez de Ica y que éste ejecute el mandato del tribunal. En cambio, los 3 dijeron no, y que el tribunal lo tiene en su poder. El juez dice que nosotros tenemos que aplicar el artículo 27, que es ejecutarlo directamente, y se ejecuta directamente. Es decir, los 4 tienen el mismo sentido de disponer la ejecución del mandato. Era una variable, pero no hay ninguna disidencia. Los únicos 2 votos disidentes son de Monteagudo y de Ochoa, que pensaron en posición distinta. Inejecutable el indulto Ochoa y nulidad del indulto Monteagudo. Ese es el tema en este punto. En el segundo punto, sobre el cuestionamiento a mi intervención. Mire, yo me abstuve de este caso cuando éramos 7 magistrados, pero luego después, por pedido de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, se consideró que yo debía retornar a este caso en razón precisamente de la trascendencia social, y sea cual sea mi voto, haya mayor legitimidad del tribunal. Eso ocurrió en el mes de septiembre, y votamos recién en noviembre. O sea, han pasado 2 meses, el magistrado está presente en esa sesión, y de ahí nunca hubo mayor problema. Se me incorporó, hasta participé en la vista de la causa. Entonces, yo me abstuve, pero es legítimo que el tribunal, siendo un colegiado tan pequeño, tenga a veces que los magistrados tener que intervenir y participar, porque no se puede funcionar, no puede funcionar una institución tan importante sin la presencia de sus colegiados o con una abstención que ponga en peligro el propio funcionamiento del tribunal. Ya, pero Gustavo, entonces estamos dentro de lo constitucionalmente válido. Claro, pero más allá de los tiempos y de si alguien objetó o no, la pregunta sigue siendo válida. ¿Es legítimo que un abogado que ha participado, sí, es legítimo, como amicus curiae, como se llama, ¿no es cierto?, en el proceso a favor del indulto a Alberto Fujimori, vote en el Tribunal Constitucional sobre un tema sobre el que él ya emitió de alguna manera opinión? Vuelvo a decirte, es como, por ejemplo, el juez Scalia, que es un antiabortista votando sobre las leyes que restringen el aborto. O sea, los magistrados del tribunal tenemos una trayectoria. Lo importante es la independencia y la imparcialidad con la que nosotros actuemos. Como le digo, aquí hay una cláusula de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece taxativamente que la facultad de abstención es propia, y el Pleno es el que decide. Y más bien el magistrado del tribunal debe intervenir y no de excusarse como una regla, ni siquiera inclusive también de manera excepcional, sino básicamente cuando hay un consentimiento mayoritario del propio Tribunal Constitucional. Y el consentimiento mayoritario del Tribunal Constitucional era que participemos todos. Entonces, además, por cierto, y eso también es un reguero de pólvora lamentable, que esta es una decisión que requería de 3 votos, porque somos 6 magistrados.
Claro, y ha tenido un voto adicional. Justamente por eso, mira, lo que dice el magistrado Monteagudo es esto. ¿Qué grado de independencia tenía en ese discernimiento si él mismo, o sea, Gustavo Gutiérrez Tixe, había abogado por la validez del indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, porque se necesitaban 3 votos y si Gutiérrez Tixe no votaba, solo había 2 y por lo tanto no se podía ejecutar el indulto desde el Tribunal Constitucional. No, Nicolás, te están logrando confundir. Han habido 4 votos, no 3. Pero 4 votos. Han habido 4 votos sobre la respuesta a favor de las, a las aclaraciones, pero no sobre la decisión de aplicar directamente el indulto. La decisión era que se libere al beneficiario. Son 4 votos. Lo otro es la ejecución, como en el caso de el que te he contado de la interpretación auténtica con los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. No tienen absolutamente nada que ver. Yo ya había votado. En la decisión estaba en los 4 magistrados. O sea, y te vuelvo a reiterar. Tú insistes en que el voto de Helder Domínguez, pero tú insistes en que pese a que tú ya habías votado. El voto de Helder Domínguez era que le escarcelen el juez de Ica. Ya, pero Gustavo, tú insistes en que pese a que tú participaste en el proceso de defensa del indulto de Alberto Fujimori en la Corte, sí, lo cual suponía que ya habías emitido de alguna manera una opinión. Yo he emitido un informe. Déjeme, yo no he participado, yo no he sido abogado, no he sido contratado por Fujimori, nada por el estilo. Exitosa. Yo he emitido una opinión jurídica como las opiniones jurídicas que yo emito, porque tengo libros y tengo artículos publicados al respecto. O sea, yo lo que he hecho es un análisis de la institución jurídica del indulto. No tiene nada que ver este tema y además, por cierto, vuelvo a reiterar que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional esencialmente radica en la vigencia de una sentencia del tribunal no dictada por este colegiado, sino por el anterior, y que no hay ninguna anulación de esa sentencia. Lo único que estaba vigente era una resolución sobre la base de una supervisión que es una medida cautelar y que no podemos tener con una medida cautelar suspendida los efectos de una sentencia durante muchos años. Si es que se hubiera anulado la sentencia, que probablemente lo hubieran podido hacer, como en el caso de Crucillar, ¿recuerdas? Que sí, se planteó un amparo para poder anular el indulto, eso sería otra cosa. Pero acá técnicamente lo que nos hemos pronunciado dicho sea de paso, Gustavo, es que definitivamente hay una sentencia vigente. ¿Tú sabes en qué terminó el caso Crucillat? Porque el argumento para anular el indulto fue que se había utilizado información falsa en el expediente médico. ¿Tú sabes cuál fue el final de esa investigación? Correcto, perfecto. ¿Pero sabes cuál fue el final o no? Sí, por supuesto. La información era verdadera, Gustavo. Pero por supuesto. La información era verdadera. O sea, no era información falsa. La información, las razones fueron otras, no las razones médicas. ¿Ah? Pero, por favor, son 8:30, tenemos que ir a la pausa, Gustavo, porque quiero preguntarte cuál es la evaluación que tú tienes sobre el impacto que esto puede tener en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente va a reaccionar frente a este tema. Por favor, mantente conectado. Regresamos. Estamos en Exitosa, son 8:30. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos conversando con el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, y en este mismo instante se acaba de confirmar en Argentina lo que ya se venía diciendo en los últimos días. Milei acaba de decidir que durante un año el Estado argentino no gastará un peso en publicidad en los medios de comunicación privados. Un año sin publicidad estatal en los medios de comunicación privados en la Argentina a partir del día de hoy. Vamos a hablar de esto porque el ministro de Economía, Caputo, va a dar un mensaje que todos prevén será similar al que dio Hurtado Miller, que terminó, acuérdense ustedes, con ese legendario ya, que Dios nos ayude, ¿no? Dios va a tener que ayudar a los argentinos porque lo que viene es un ajuste muy severo. Pero en fin, estamos con Gustavo Gutiérrez Tixe. Para quedar claro, Gustavo, tú reiteras que pese al haber participado, es cierto, como amicus curiae, es decir, tú no eras abogado de Fujimori, pero tú participaste en el proceso de defensa, que es lo que dice Monteagudo, de los argumentos de Fujimori. ¿No es cierto? Tú fuiste usado como parte de la argumentación a favor de Alberto Fujimori. Lo que dice Monteagudo es que tú te debiste inhibir. Tú dices, no, estuvo bien que no me inhiba, tengo derecho a votar.
Ahora, él dice, si no votaba Gutiérrez Dixon, no tenían 3 votos, tenían solo 2 y por lo tanto no hubieran podido aprobar el indulto, o la ejecución del indulto, perdón. Bueno, yo creo que es lamentable, vuelvo a reiterar, me da mucha pena el procedimiento del señor Monteagudo, que parece que no está acostumbrado a perder, ¿no? Porque en este caso ha sido derrotado por 4 votos y está diciendo una media verdad al señalar que finalmente solamente han habido 2. ¿Eso es una media verdad o es un desconocimiento de la normatividad interna? Y que yo lamento mucho, porque esto lo que genera es un perjuicio institucional al Tribunal Constitucional, que finalmente en muchos casos hemos cedido el respeto precisamente a los pedidos del propio magistrado Monteagudo, y que sin embargo no hemos dicho absolutamente nada. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando el actual tribunal consideró de que las sesiones de los debates de estos temas precisamente ya no sean públicos, sino sean reservados. Porque antes eran públicos y yo fui el que votó en contra de que sean reservados, a pedido del magistrado Monteagudo. Hubiera sido bueno en todo caso que sigamos con la publicidad para ver el debate y los argumentos de cada una de las partes. Por eso digo que me parece lamentable todo lo que viene expresando. Yo me abstuve, vuelvo a reiterarte, Nicolás, yo me abstuve. Es el colegiado que por las razones que te acabo de decir pidió que yo retorne a este debate y se aprobó por mayoría, a excepción del magistrado Monteagudo, pero los demás votaron a favor. Y entonces es por esa razón que habilita la ley orgánica del Tribunal Constitucional que he participado. Yo no he sido parte de la defensa. La sesión de supervisión que se dio de la Corte no ha sido pues un proceso en el cual Fujimori haya participado. Participa el Estado peruano y participa la Corte y la Comisión. No participa Fujimori. Claro, pero... Yo lo que hice fue emitir un informe jurídico como muchos informes que tengo al respecto. Pero el hecho de que yo tenga un informe no significa que yo que esté vinculado propiamente a mi informe de manera directa. Sí, pero... Porque yo ahora soy magistrado y defiendo la Constitución. Claro, pero cuando la defensa de Alberto Fujimori sostiene su posición, es la argumentación de los abogados y los argumentos del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. O sea, es claro que tu informe... Seguramente, como muchas veces los argumentos del magistrado Ochoa. Ya, pero en el otro tema, mira lo que dice Monteagudo. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? O sea, salgamos fuera. A ver. Monteagudo lo que dice es esto. Monteagudo dice, hubo una discusión en el Pleno sobre un tema. El tema era las solicitudes de aclaración. Se resolvió sobre las solicitudes de aclaración. La que presentó la defensa estaba fuera de plazo y la que presentó el procurador iba a asuntos de fondo que no eran pertinentes de ser discutidos, por lo tanto se le dijo que no. Lo que dice Monteagudo es que lo que fue el tema materia de decisión del Tribunal Constitucional no fue la aplicación inmediata del indulto, que es lo que ustedes han resuelto con 3 votos. A lo que agrega, dentro de los cuales no debió votar. Entonces, entiendo que el magistrado... o sea, no va a haber nueva sesión del Pleno para discutir este tema. Entiendo que el magistrado Monteagudo recién ha entrado a los temas constitucionales y entiendo que esa debe ser la razón por la que no comprende lo que es el procedimiento. Le vuelvo a reiterar, por eso es que si usted lee el voto singular del magistrado Monteagudo un poco más y cuestiona nuestra decisión porque es decir que el juez de ejecución libere a Fujimori. Eso es lo que nos cuestiona. Y se mete a hablar sobre el tema de fondo, cuando hemos resuelto un tema de forma. 4 magistrados han dicho que la sentencia que dice que se declare fundada la demanda y se ordene la liberación inmediata de Fujimori, que dice la sentencia firmada por el colegiado anterior, hemos dicho que es válida, por Dios. Eso hemos dicho que es válido. ¿Qué significa? Que se ordena la liberación de Fujimori, pero conforme al Código Procesal Constitucional lo hemos trasladado al juez de ejecución. Y el juez de ejecución lo que ha dicho, no, un momentito, la sala ha resuelto, la sala tiene que ejecutar, así dice el artículo 27. Así que devuelve el pende para que lo ejecute la sala, dice. Y luego lo que dice el colegiado de 4 que votaron por la liberación, dicen 3, ok, vamos a hacerlo nosotros, que el juez nos ha pedido, y lo que dicen también es, no, sanciones al juez, porque el juez tiene la orden y la obligación de ejecutar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? Son 4 magistrados que están disponiendo la liberación, 4. Ahora, yo tengo una pregunta final, Gustavo. ¿Qué va a pasar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque hay un tema que se ha puesto en discusión acá. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
¿tiene o no tiene la atribución de, así como puede demandar la liberación de una persona irregularmente detenida o el pago de reparaciones, puede demandar que no se aplique un indulto como en este caso? ¿Y esto es o no es de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano? Porque lo que están diciendo ustedes es más o menos que no. Mire, Si hay una controversia entre una decisión mire, del Tribunal Constitucional y una de la Corte Interamericana, no acatamos la de la Corte. Mire, ahí hay un tema de fondo. Primero, y eso debe quedar claro a la ciudadanía, el Tribunal Constitucional actual considera que estamos sujetos a las sentencias que emite el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la sentencia en el caso de Barrios Altos es clarísima. Es investigar, sancionar, investigar, procesar y condenar. Y lo que se ha hecho en el caso Fujimori es investigar, procesado y se ha condenado. Del indulto no hay ninguna referencia en la sentencia. Son en resoluciones que no son sentencias, sino son resoluciones de la Corte que en una posterior ha dicho que puede ser admisible el indulto, pero tiene que hacer ABCD. Pero eso ya no es una sentencia. Y ahí viene la polémica de la supervisión. Hay autores como Héctor Fix Zamudio, que es el padre de la Corte Interamericana, que considera que esos mecanismos están ya fuera del control propiamente de la Corte, sino son de los estados. Inclusive el expresidente de la Corte Interamericana, Hernán Salgado Pesantes, ha enviado una carta ayer al tribunal señalando que el actuar del tribunal ha sido correcto y que no hay ningún tipo de decisión de la Corte de fondo que prohíba esta posibilidad del indulto. Es un tema en debate. El Tribunal Constitucional abiertamente va a tomar en cuenta del pedido del magistrado Monteagudo y en la siguiente sesión la va a debatir y tomará una decisión y resolverá la mayoría. Y luego después vendrán otros recursos donde seguramente habrá oportunidad para poder pronunciarse sobre los alcances de la supervisión. En este caso en concreto nos hemos pronunciado básicamente sobre una vigencia de una sentencia que ordenaba la liberación de Fujimori frente a una resolución de supervisión que ya tiene 2 años y que sigue, no se puede suspender a nadie por 2 años. No puede haber una suspensión cautelar con tanto tiempo. Tiene que haber una decisión de fondo y no la hay en este caso en concreto. Y como dice el Código Procesal Constitucional en el título preliminar, cuando un juez constitucional tiene una dificultad entre las normas convencionales y las normas constitucionales, tiene que referir la que más favorezca al beneficiario. Y se verá, repito, y eso es lo que hemos hecho correctamente, y se verá seguramente en su momento las relaciones con la Corte Interamericana. Responderemos ante el Congreso, responderemos ante la Corte, porque hemos actuado conforme a nuestras propias convicciones y bajo el imperio de la Constitución, los tratados y las leyes. Y eso es lo que vamos a hacer. No, lo único que yo lamento en lo que dije al comienzo de esta conversación es que esta discusión sobre el indulto de Alberto Fujimori debería ser de alguna manera un paso hacia el reencuentro nacional y hacia curar heridas, y lamentablemente lo único que hace por las formas es la exacerbación de las pasiones, ¿no? Cuando esto pudo ser de otra manera. Bueno, yo le he preguntado a Gustavo, yo creo que quizás allí es el impacto, ¿no? Yo le preguntaba a Gisela Ortiz si ella estaría de acuerdo con darle el indulto a Fujimori, y ella dice, si una junta médica dice que el señor requiere el indulto para proteger su vida porque está expuesta, etcétera, ninguna persona en su sano juicio podría estar en contra. Es decir, tú has podido lograr que el indulto sea hecho de tal manera que no esté ensuciado por el tráfico de votos en el Congreso o por procedimientos así que terminan en polémicas entre los miembros del Tribunal Constitucional. Esto se ha podido hacer de otra manera, ¿no? Y sinceramente, no sé si mi opinión te interesa o no, yo creo que para sanear el proceso lo mejor hubiera sido que te inhibas, Gustavo, no ser tú parte del conflicto. Me parece. Bueno, ¿no? Bueno, yo no creo que sea parte de ningún conflicto. Yo lo que creo que hay aquí es ese arrastre del rencor, del odio republicano que nos enfrenta permanentemente. Ya inclusive la opinión pública se ha pronunciado, y se ha pronunciado en gran parte favorablemente a favor de la decisión del Tribunal Constitucional. Es una decisión difícil, compleja, pero que tenemos que actuar conforme al apego a los principios y valores constitucionales. Nosotros hemos emitido una decisión conforme a derecho. La opinión pública sacará sus conclusiones. Lo que no puede haber, más bien,
Y lamentablemente tenemos que entenderlo. Es estos vaivenes que tenemos precisamente porque hay mucho rencor guardado al respecto. Una Y última que pregunta. definitivamente tiene que llegar el momento para que pueda haber ahí, para que pueda haber un acto de paciencia y de paz y de compromiso democrático. Tú dices que, tú has dicho que el magistrado Monteagudo ha expuesto asuntos que se había internos, digamos, del Tribunal Constitucional. ¿Esto podría hacerle merecedor de algún tipo de sanción? Bueno, yo no quisiera llegar a ese extremo, pero técnicamente esto es una infracción a la normatividad interna. Son asuntos que nunca se han discutido. Ha habido muchas. Yo me he quedado callado, Nicolás. Tu productora me ha llamado 1000 veces y yo le he dicho, le he tenido que inventar muchas cosas para no salir, porque también me sentía muy aislado por muchas decisiones tomadas, pero como un miembro de un colegio he tenido que guardarme las formas para esperar que se convoque O sea, al pleno. sí, según tú, sí Magistrado ha habido Monteagudo una violación. el magistrado Monteagudo ha cuestionado, por supuesto, porque ha expuesto a la opinión pública algo que tenía que ser sacado primero en el tribunal. El pedido del magistrado se va a ver, pero creo que quiere que se vea mañana o se vea en Navidad, no lo sé. Nosotros ahorita estamos abocados porque tenemos plazo de vencimiento el 20 de ¿Cuál diciembre. sería la sanción emitir contra el todas las magistrado sentencias que la población Monteagudo? espera, lo máximo que se pueda. Lamentablemente hay que trabajar también otras cosas. No, yo no me quiero aventurar, como les digo, yo prefiero dejar las cosas en buen ánimo, que esto sea un pequeño incidente, porque es natural por las pasiones que a veces acá también afloran, pero técnicamente yo creo que sí, en efecto, eso es una claudicación a las reglas que imperan en el decoro y en el proceso de elaboración de decisiones dentro del tribunal. Esto se va a ver, el pedido del magistrado Monteagudo se va a ver, pero realmente develarlo y emplearlo a la opinión pública, a mí me parece lamentable. Me parece que no es correcto la manera podría merecer, según tu opinión? No, eso no lo puedo decir. Más bien, Nicolás, echemos agua al fuego. Ya no incendies más la pradera, me piden acá una Creo última pregunta. Es, ¿Qué va a pasar con Castillo, con el caso Castillo, que está en trámite también ante el tribunal? ¿Cuándo van a resolver eso? Bueno, el caso Castillo, que es un caso complejo, complicado e importante, yo espero que yo pido al tribunal, ojalá que también el magistrado Monteagudo esté de acuerdo, ¿no? Yo pido que se vea lo más pronto posible. Son temas importantes y ojalá que en los siguientes plenos entre enero y febrero también se ponga esto a debate y se emita una decisión. Ahora, tú dijiste en algún momento, Gustavo, que el procedimiento que usó el Congreso no fue el adecuado. Es decir, que lo que procedía era es decir, llevarlo al Congreso o de alguna manera hacer una audiencia y luego de la audiencia proceder a la vacancia, ¿no? Exitosa. Y no se cumplió con ese procedimiento. ¿Tú sigues sosteniendo ese punto de vista? Si es que estoy... Mire, no puedo decirlo así porque después nuevamente me van a cuestionar, decir alguna cosa, etcétera, respecto a mi intervención. Yo lo que dije en la audiencia de la vista de la causa era que estábamos hablando de un presidente de la República. Un presidente de la República y por tanto tiene un estatus, porque es un presidente de la República. Y el estatus que tiene ese presidente es una inmunidad de proceso y de arresto. Entonces pregunté al procurador si es que se había cumplido con el procedimiento y las garantías que tiene un presidente de la República. Y bueno, ahí la respuesta de la procuradora fue de que no se le condujo al Congreso después de haberse detenido en flagrancia, como se ha argumentado, sino técnicamente, pues, sin la publicación de la resolución, se le condujo a la policía al fiscal. Entonces hay un tema que es bastante espinoso y que el debate constitucional que tendremos en el Pleno tendrá que merituar para poder resolver. Pero ¿en qué podría concluir? ¿Que la detención ha sido irregular? ¿Que la vacancia ha sido irregular? Bueno, técnicamente podría concluir en eso también, o sea, podría concluir que la vacancia es constitucional y también podría concluir en que es inconstitucional. Por eso digo, todavía está abierto y el debate tendrá que, y los votos finalmente tendremos que tomar una decisión al respecto. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. Muy buenos días. Gustavo Gutiérrez Tixe, ustedes más bien, Nicolás, invocaría para evitar también y para tener un tribunal más legítimo que el Congreso elija al 7º magistrado. Solo estamos 6 magistrados. Comprenderás que eso implica que el magistrado presidente tiene doble voto, tiene 2 votos en su poder. Y eso definitivamente es lo que genera estos temas difíciles que tenemos que pronunciar. No podemos sustraernos a nuestro deber constitucional de resolver las controversias.
pero es importante también contar con un colegiado de manera completa. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Yo lo único que quiero concluir, por lo menos por ahora, de este tema, es que se han dado cuenta cómo los políticos lo ensucian todo. Es decir, estamos discutiendo un indulto que se originó en una transacción asquerosa donde yo te doy mis votos y tú liberas a mi viejo. Eso fue. No fue que el Papa le dijo a PPK, eso son historias. Fue una mera y grosera transacción. Y que luego, ¿por qué tenemos que terminar así? Fíjense ustedes, en este debate donde entre los miembros del Tribunal Constitucional es un asunto que yo me remito a lo que dijo Gisela Ortiz acá, que es familiar de una de las personas que fueron asesinadas en esos días, que dice, pero si se hace bien el procedimiento del indulto, si la familia lo pide, si se hace una junta médica que concluye que el señor no debe permanecer en prisión porque es un riesgo para su sobrevivencia, ¿quién se va a oponer? Lo dijo Gisela Ortiz, que en todo caso sería una persona que tendría razón para estar en contra de un indulto. El problema es cómo se hacen las cosas, cómo se ensucian las cosas, ¿no? De esta manera que es simplemente lamentable. Y el otro, esto de la vacancia, o sea, ni siquiera pueden hacer bien las cosas en el Congreso. Lo único que tenían que hacer tenían regalada la vacancia. El señor está haciendo un golpe de Estado ante todo el país. Y son tan burros que hacen las cosas mal. Hasta eso lo hacen mal. O sea, realmente, yo cada día me convenzo, más hay que pasar Caterpillar, ¿eh? Ya necesitamos una nueva clase de dirigente porque esta que tenemos no sirve. Ya fracasó, ya nos dejó como estamos y ya tuvimos suficiente.